Buenos días, mi nombre es José Toribio y vengo del grado de Historia y me ha tocado trabajar la arquitectura religiosa gótica en Francia. Para comenzar, quiero definir el arte gótico que se desarrolla a mediados del siglo XII en la isla de Francia y va a romper la tradición que hasta ahora va llegando, que es del arte románico. Se va a dar tanto en la arquitectura como en la escultura. Y gracias a que como en la orden de Cluny, propagará la arquitectura románica, escultura y pintura, la orden del Císter hará lo mismo, pero con la arquitectura gótica. Como digo, se desarrolla a mediados del siglo XII hasta el siglo XVI, donde un nuevo estilo denominado el Renacimiento surgirá en Italia. El objetivo que he buscado con este trabajo es entender la arquitectura, o sea, el arte gótico a través de la historia, ya que a través de diferentes acontecimientos históricos se cambia del arte románico al arte gótico. Además de comprender los elementos constructivos que van a surgir novedosos, además de los edificios religiosos más característicos de este periodo. Como he dicho, para entender la historia del arte desde los sucesos históricos de la historia, el gótico va a tener una serie de cambios. Por ejemplo, en primer lugar, gracias a la utilización de nuevas técnicas de trabajo, como la extensión de la agricultura, se va a producir una producción a mayor escala de los productos agrícolas. Esto favorecerá al aumento de la población, que poblará de nuevo Europa de grandes ciudades. Estas ciudades serán focos culturales muy importantes, en los que nacerán las primeras universidades, que en un primer momento van a estar dirigidas por religiosos, pero que poco a poco se van a ir distanciando de ellas y abriéndose a los ciudadanos. Otro de los sucesos históricos que hacen que se cambie del románico al gótico es la aparición de una nueva clase social, que es llamada la burguesía, que es una clase triunfante que propagará el arte gótico y lo hará un arte urbano. Y gracias a esa clase, muchas de las catedrales que podemos ver hoy en día han sido financiadas por esta clase triunfante. Además, en el siglo XIII el comercio llegará al momento más importante, ya que gracias a las cruzadas se abrirán nuevas redes comerciales con Oriente, ya que siglos anteriores no se podía porque estaban asentados allí los musulmanes. Después vamos a pasar a los elementos constructivos que van a utilizar en el arte gótico. En primer momento, y el más característico, es la utilización del arco apuntado. El arco apuntado es la unión de dos segmentos de circunferencia que se apoyan y apuntalan unos sobre otros. Darán la unión de dos arcos apuntados, darán a las bóvedas de crucería, que se unirán en la clave o en medio de la bóveda o en el centro de la bóveda. Estas se va a ver una parte del arco que serán denominados como los nervios, pero gracias a estos arcos, frente a los que se utilizaban en el románico, como eran los arcos de medio punto hacían fuerza
verticalmente, lo que hacían unas catedrales pesadas y por eso no se podrían abrir grandes vanos, que son ventanas. Pero con estos arcos apuntados, las fuerzas irán hacia los laterales, que serán llevadas al exterior gracias a los arbotantes, que estarán construidos en la superficie de unos contrafuertes y coronados con un pináculo que hará que esas fuerzas vayan verticalmente. Para poder desaguar los tejados se utilizó las gárgolas. Primero acanalaban los arbotantes y gracias a las gárgolas, que podían ser decoradas con grandes esculturas, expulsaban el agua hacia el exterior. También se darán bóvedas estrelladas, que es utilizando más de 2 arcos apuntados. Se va a producir un gran número de arcos, como puede ser el arco conopial, escarzano o campanero. Además se va a utilizar una planta de cruz latina, como se lleva utilizando también en el románico. Lo que pasa que en la planta el transepto no va a ser tan visible. Va a tener en su interior unos niveles de arquitectura, que va a estar dividido por 3 niveles. El primero de ellos, la arcada. En segundo lugar vamos a tener el triforio y por último el claristorio, que van a ser decorados con grandes vidrieras, aportando así gran luminosidad a las catedrales, que además, al ser tan grandes, a los fieles que entren en esta catedral van a ver como si fuera una zona divina. Las fases del gótico van a constar de 4. En primer lugar está el gótico inicial, que va a estar mezclado además con el románico, ya que es la fase inicial y es una fase de transición para cambiar del arte románico al gótico. Un ejemplo de una catedral del gótico inicial es la catedral de Sens, que fue construida, se inició en 1140 y terminada en 1164 en París, en Sens, en la ciudad de Sens, a 12 kilómetros de París. En esta catedral, que es una de las primeras que se realizan, vemos ya cómo estos elementos constructivos que hablaba anteriormente se van viendo en esta catedral. Pero aún así siguen siendo robustas y no se van abriendo tantas vanos como podremos ver en las siguientes fases. El gótico clásico, que es a mediados del siglo XIII al siglo XIV, y en él podemos ver cómo ya se van afianzando estos elementos y además ya se van abriendo grandes vanos y se van dejando la construcción típica del románico. Un ejemplo de esta catedral del gótico clásico es la catedral de Chartres, que se realizó en 1240 y se terminó en 1268. En 1220, en el siglo XII. Esta catedral fue construida por el maestro Chartres, de ahí a su nombre, y podemos ver cómo ya se afianzan los elementos constructivos. En su interior vemos cómo están las bóvedas de crucería, los arcos apuntados y los arbotantes que desplazan, como anterior he dicho, las fuerzas hacia los laterales. Esta catedral
tuvo un gran incendio y por eso solo queda, podemos ver la diferencia que hay entre las dos torres en la portada, porque la de la derecha pertenece al románico, ya que sobrevivió a ese incendio, y la de la izquierda es del arte gótico, ya que no sobrevivió como la demás. Tenemos en la portada algo muy característico también de este arte gótico, que son los rosetones, que se van a decorar con grandes vidrieras. Después pasamos al gótico radiante y tenemos como ejemplo la Sainte-Chapelle, que está en París y fue mandada a construir por Luis IX San Luis, y construida por Pierre Mondrelui. Esta capilla consta de dos niveles, dos niveles que en el inferior, que originalmente estaba dedicada para los fieles, para el pueblo, y la superior, que estaba dedicada para los monarcas, ya que daba con las estancias del palacio. En el nivel más bajo encontramos de 3 naves. El nivel está dividido en 3 naves y con una bóveda de crucería. Y en la parte superior vemos cómo ya se han eliminado los muros y ahora se utilizan grandes vidrieras para decorar y que entre bastante luz a la capilla. Y por último tenemos el gótico final, que tenemos como ejemplo la Catedral de Tours, que se finalizó su construcción en 1426 y pertenece al gótico final o flamígero. Pero en realidad lo que realmente pertenece al gótico final es la fachada, ya que esta catedral se derrumbó en la guerra entre Luis VII de Francia y Enrique II de Inglaterra, pero las obras duraron 2 siglos hasta terminar en el siglo XV esta fachada. Por lo que en esta catedral podemos ver cómo engloba elementos constructivos de ambos, del gótico inicial, gótico clásico. Tenemos una mezcla, pero lo que realmente pertenece al gótico final es su fachada. Y como conclusión a este trabajo hemos podido comprobar cómo la importancia de la historia en todos los ámbitos, ya que según los sucesos que sucedan en la historia van a hacer que cambie de un estilo a otro o de una edad a otra. Y hasta aquí mi trabajo. Muchas gracias.